de la historia de Fausto. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere opinar? Bueno, final de la historia de Fausto. Los maestros de Fausto intervinieron a tiempo. Realizaron al director comentándole toda la historia que Fausto había vivido y la tristeza, pobreza en la que subsistía día a día. Entonces él aceptó y decidió irlo a visitar a la comunidad en donde él vivía. Así se pudo dar cuenta él y los demás maestros que no solo era Fausto, que él vivía de esa manera. Eran más niños, más familias que necesitan igual o más que Fausto. Siguieron caminando y entraron a la casa de Fausto. Llegaron a hablar con sus padres antes de que decidieran que él emigrara. Dilataron mucho convenciendo a los papás, ya que ellos no entendían por todo el sufrimiento que ellos pasaban día con día por no tener que comer. Entonces el director se comprometió a ayudar a la familia. Muchos niños de ahí, que les dio mucha tristeza, él recapacitó y entró en razón para poderlos ayudar. Al principio no fue fácil, pero poco a poco fueron llegando la ayuda hacia muchos niños. Quizás hubo algunas más que siguieron emigrando, pero Fausto se quedó ahí, siguió estudiando. Él quería terminar una carrera para sacar adelante a su mamá y a su papá, sus 3 hermanos, y algún día poderle pagar a su tío las veces que vivieron ahí, aunque sea de arrimados, y salió adelante poco a poco, logró terminar su profesión. Bueno, ¿otro equipo que quiera comentar algo? Allá, por favor. Bueno, nuestro final es: el día en que Fausto estaba a punto de partir para realizar su sueño americano, su madre, de haberlo pensado, decidió rogarle a Fausto que se quedara. Al ver la tristeza enorme de su mamá, Fausto decidió que lo mejor era quedarse al lado de su madre y buscar los medios en su pueblo para salir adelante. Al día siguiente, Fausto acudió a clases normales, pero durante el transcurso de sus clases, su maestro se dio cuenta que estaba raro y decidió hablar con él, y Fausto le comentó lo que había pasado el día anterior. Después de la plática que tuvo con el maestro, Fausto decidió citar a su madre para indagar la situación que estaba pasando en su casa. Así que al día siguiente, muy puntual, llegó la señora. Y el maestro, sorprendido por su visita, la saludó y le preguntó por qué Fausto tenía esa idea de irse a Nueva York. Así que la madre respondió que todo se debía a que el padre de Fausto y su hermano estaban en aquella ciudad. Él quería seguir los pasos de ellos, pues tenían una buena entrada económica. Así siguieron pasando las semanas y meses. Fausto siguió asistiendo a la escuela, quitándose de la idea de seguir el sueño americano. Llegó un empresario cerca del pueblo y construyó una fábrica textil, solicitando mucho personal para que su fábrica funcionara. De esto se enteró la madre de Fausto y le comentó esto a su hijo Fausto, y pensaron que era una muy buena idea convencer a su padre y hermano a que regresaran a trabajar cerca del pueblo. Le hicieron llegar la noticia al padre y hermano de Fausto, y esto inquietó el regreso para estar cerca de su familia y tener la oportunidad de trabajar en su tierra. No lo pensaron más, y a la semana siguiente estaban en casa. Fueron a la empresa y preguntaron sobre el empleo, e inesperadamente la respuesta fue afirmativa. En menos de lo esperado, la situación económica mejoró. Pasaron los años y la empresa en aquel pueblo tuvo una gran demanda de sus artículos. Finalmente, Fausto no siguió careciendo de sus necesidades básicas, al igual que le siguieron pagando sus estudios, ya que los concluyó, y como aquel empresario deseaba ayudar a las personas creando oportunidades de empleo. ¿Algún otro equipo que quiera participar? El día que Fausto decidió de salirse de su casa, llegó un empresario. Se dio cuenta de lo que producían en esta comunidad,
así que apoyó a todas las personas para que mejoraran sus ventas, y la cual ayudó para que Fausto no se pudiera salir de la escuela. La mamá estaba muy contenta, pero aún así temía que Fausto dejara su escuela. Al otro día se dirigió a hablar con el director. Le explicó su problema. Al oír esto el maestro se preocupó mucho, así que decidió comunicárselo a su supervisor de su zona. Y así que ellos dos juntos buscaron una solución para que el niño no dejara la escuela. Buscaron que le otorgaron una beca. Al enterarse de esto, Fausto estaba muy contento, ya que tenía dos entradas, la de su mamá, que sacrificaba hasta noches por fabricar sus sombreros, y la de su beca. Y así Fausto no dejó su escuela. Poco después mandaron una carta al papá y al hermano para comunicarle que su vida estaba mejorando. Decidieron regresarse de Estados Unidos para la casa de Fausto. Sin darse cuenta, su vida mejoró. ¿Quién más quiere participar? Final de la historia de Fausto. El día 30 de mayo, siendo las 8 de la noche, cuando Fausto iba a terminar su día laboral, se le presentó la oportunidad que tanto había esperado. Se le acerca una persona de nombre James a ofrecerle trabajo dentro de su empresa, así como también estudios. Fausto, muy contento porque su vida iba a cambiar, iba a tener aquella oportunidad de estudiar, la oportunidad que no tuvo en su comunidad, el Platanal. Fausto acepta y muy gustoso se retira de su empleo. Por la noche decide llamarle a su madre para darle la buena noticia. Su madre, muy gustosa y emocionada por la noticia, lo felicita. Fausto esa noche decide no salir y quedarse a descansar. Al otro día, el señor James se presenta en su casa para llevarlo al que será su nuevo trabajo. Los dos se retiran a dicha empresa. Ya estando ahí, Fausto se incorpora a trabajar. A la semana siguiente comienza con sus clases. Así pasan los años y Fausto comienza a progresar. Ya tiene dinero suficiente para enviarle a su madre y a su padre para los gastos diarios. La vida de ellos también cambia. El maestro del pueblo se entera de la nueva vida de Fausto y le comenta a su madre lo orgulloso que se siente porque uno de sus alumnos hubiera podido cambiar su vida. Fausto acaba sus estudios, se gradúa y sigue trabajando en la empresa. Consigue sus papeles como ciudadano americano y continúa su vida ya con preparación y un buen sueldo. Bueno, y para terminar con el último equipo, por favor. Después de algún par de años de estar en New York, Fausto decidió regresar a casa con su familia, pues con el dinero que ganó en todo este tiempo se había hecho de algunos terrenos con los cuales trabajó, y aparte de una microempresa que tuvo la oportunidad de poner, y dio trabajo a muchos de sus paisanos, lo cual fue un avance muy sobresaliente, ya que con esos empleos que fueron generando, más niños pudieron asistir a clases y no se vieron obligados a trabajar, teniendo en cuenta que el trabajo en el campo sigue, y ahora los niños de esa comunidad lo hacen por aprender y no por falta de comida. Fausto supo aprovechar todo lo que logró hacer en Estados Unidos y pudo tener una mejor vida al lado de su familia, teniendo muy en cuenta que se sufre mucho, pero que todo tiene una recompensa. Allá, por favor. Un final diferente para la historia de Fausto, el niño migrante. Para nosotras nos gustaría que al final de la historia de Fausto fuera de que él hubiera podido seguir sus estudios y que gracias a un apoyo de la sociedad y de algunas personas y autoridades en su comunidad se implementara el poner el servicio de luz y agua potable, y que se dieran cursos de distintas cosas para mujeres y niñas y para hombres y niños, que aparte de los sombreros de palma que hacían, los ayudaran a tener un poco más de sustento, y que se apoyaran a su escuela para que brindara una educación más completa y en condiciones más dignas, y así Fausto y los demás niños de su comunidad pudieran superarse y tener más oportunidades de ser alguien en la vida y tener un mejor futuro.
Bueno, ya para terminar, vamos a elegir el mejor final de la historia de Fausto. ¿Cuál les pareció mejor? Pues para parecer todos estaban. Bueno, pues para mí me gustó el de Tania porque creo que incluye a todos los que participaron dentro de la historia y pues le da un buen final en el que pues Fausto logra salir adelante por medio del apoyo de todos los que participaron en la historia. ¿Quién más? Diana. Pues a mí me gustó el mío, porque en el mío el director se sensibilizó al ir a la comunidad donde vivía Fausto y eso estuvo bien porque lo hizo entrar en razón, porque era malo. Bueno, pues si hablamos de que si que le gustó el sueño, a mí también me gustó el mío, porque pues involucra a todos los que participan en la historia y pues yo opino que se quede el mío. Vicky. El de nosotros, nuestro igual incluye a todos los personajes y me gustaría que se quedara el de nosotros porque pues Fausto ahora sí que tuvo nuevas oportunidades. A mí me gustaría que se quedara el de Tania, porque sí incluye a todos los personajes y pues el final está muy padre y creo que es el que me gustó más, el de Tania. ¿Y que se quede el de Tania? De Tania. Que se quede el de Yo digo que de Tania no, porque Tania se inventó un personaje. ¿Quién es James? Ese no salía en la historia, la neta. Ahí en la historia habla de un empresario y bueno, nosotros nada más le cambiamos el nombre al empresario por James. Le dimos un nombre real. Y como nuestra historia se desarrolló en Estados Unidos donde Fausto estaba, pues James creímos que era un nombre americano y decidimos otorgárselo. Está bien. Sí, de Tania. Está bien. Sí, el de Tania está bien. ¿El de Tania o el mío? De Tania. A mí la Tania. A ver, ¿quiénes levanten la mano quieren decir por el de Tania? Porque se quedó el de Tania. Bueno, ya somos mayoría. Somos mayoría. Bueno, en conclusión nos damos cuenta que el final de la historia de Fausto fue el que Tania leyó. Bueno, como conclusiones tenemos 5 conclusiones mínimas, que son que gracias a la ayuda del empresario, pues el pueblo mejoró la calidad de vida que tenía. Otra es debido a que el empresario se crearon nuevas fuentes de empleo y así pues los niños obtuvieron becas. Gracias a las becas los niños dejaron de trabajar y continuaron con sus estudios. También dejó de existir el sueño americano, que pues era de emigrar y buscar empleo. Y por último, pues que gracias a todos los personajes que intervinieron en la infancia de Fausto, él pudo terminar sus estudios.